El problema es tener un presidente del Gobierno que esté en disposición de ser chantajeado por quien fue su tesorero durante 20 años. En una democracia, en cualquier democracia de la Unión Europea, esta crisis o una crisis de esta gravedad estaría siendo discutida y resuelta aquí, en la sede de la soberanía popular. Si el Grupo Popular vuelve a negar la comparecencia del presidente del Gobierno, presentaré una moción de censura. Sé que está en los límites del reglamento, lo sé, pero os digo, el Gobierno, con su bloqueo a esta Cámara, no nos ha dejado otra solución. Esa es la amenaza de Rubalcaba, ya lo han visto ustedes. Si Rajoy no comparece en el Parlamento para explicar las últimas informaciones del caso Bárcenas, el señor Rubalcaba presenta una moción de censura. Solo o en compañía de otros, tenía que haber dicho. No sabemos si va a contar con el resto de grupos de la Cámara. Y decía Isabel San Sebastián, ojalá que la presente. ¿Tú crees que sí? Hombre, yo creo que lo... ¿No se va a convertir esto en un brindis al sol? No lo sé, ojalá que no. Es que yo creo que un escándalo de esta magnitud, que está siendo portada en periódicos extranjeros, que está dando muchísimo que hablar en España y que está generando una incuestionable inquietud en la sociedad española, y no solo en la sociedad española, tiene que explicarse en el Parlamento. Lo ideal sería que fuera el presidente del Gobierno motu propio a explicarla. Si el presidente del Gobierno motu propio se niega a ir a explicarla, arropado en su mayoría absoluta, ojalá que el líder de la oposición le obligue a ir. No le obligaría a ir, porque Rajoy podría negarse a ir, pero en fin, eso ya sería una maniobra absolutamente... Yo no quiero pensar que Rajoy sería capaz de, ante una moción de censura, no ir a explicarse. Y eso tendría el valor añadido de que, además, Rubalcaba tendría que explicarnos su alternativa de gobierno. O sea, en la moción de censura no tiene por qué hablar Rajoy. Lo sé, no tiene por qué, no está obligado, lo acabo de decir. El que sí que tiene que explicar... Es el candidato que se va a investir, el candidato a investir. Eso es lo que estoy intentando explicar, si me dejáis acabar. Sí, claro. Digo, yo no quiero pensar que Rajoy se negara a ir al Parlamento y explicarse, porque eso ya sería gordísimo ante una moción de censura. Quiero pensar que iría, y en cualquier caso el que sí que se tendría que explicar sería Rubalcaba, tendría que explicar su alternativa de gobierno, con lo cual mataríamos dos pájaros de un tiro, tendríamos una explicación y además podríamos constatar si Rubalcaba tiene una alternativa, cosa que yo creo que no tiene, ni de lejos. Pero bueno, yo no puedo estar más en desacuerdo, Isabel. Me parece patético el anuncio de Rubalcaba de una moción de censura. Esto es de risa si no fuera porque estamos hablando del jefe de la oposición. Que Rubalcaba, me parece de risa la posición de Rubalcaba. Vamos a ver, un secretario general que tiene al presidente de su partido metido en un escándalo gravísimo de corrupción, como es el de Andalucía, por no mencionar otros, pero un escándalo que, a diferencia del otro escándalo del que voy a hablar ahora, es un escándalo en el cual una juez ha imputado a no sé cuántos altos cargos de Andalucía, y este secretario general, que ni ha dado explicaciones de ese asunto, que no le preocupa lo que ocurra en Andalucía, que no pide comparecencias de Griñán, etcétera, etcétera, y ahora quiere montar una moción de censura, y voy a lo segundo, por lo que él llama un gran escándalo. Vamos a ver, en esto que Rubalcaba considera un gran escándalo, Carme Chacón considera una humillación. Lo que hay a día de hoy, otra cosa es lo que pueda haber en un mes, 2 o 3, entonces hablaremos. Lo que hay a día de hoy son las acusaciones de un delincuente y de un chantajista. Eso no hay a día de hoy. ¿No es un escándalo a tu juicio? No, será un escándalo, puede serlo, si un juez imputa al presidente del gobierno, imputa a ministros del actual gobierno, etcétera, etcétera. Entonces ya yo estaría hablando en otros términos muy distintos. A día de hoy hay un delincuente y un chantajista que acusa, de momento, sin poner una prueba consistente encima de la mesa al presidente del gobierno. Y a eso llama Rubalcaba el gran escándalo por el cual se va a caer España. Pero, o sea, ¿tú no crees que deba ir el presidente del gobierno al Congreso para hablar de esto, verdad? No solo no creo, sino que si Rubalcaba, yo creo que no la va a presentar, de eso hablaremos después. Si la presenta,
tengo grandes dudas de que deba ir el presidente del gobierno. Isabel cree que sí, debe ir al Congreso a explicarse. A ver, yo creo que Rubalcaba va obligado a lo de la moción de censura. Yo creo que la moción de censura es una idea de Rosa Díez, que está arrastrando a Rubalcaba, que no le hace demasiada gracia, pero que está forzado y presionado ahí. Él sabe que va a ser entre patético y ridículo su papel, porque él va a tener que explicar un programa cuando tiene un partido que no se pone de acuerdo en nada. Yo creo que, salvo en la dimisión de Rajoy, en nada, no tiene un programa, no tienen nada, no tienen cohesión territorial, no tienen cohesión ideológica, no tienen cohesión personal, no tienen nada ese partido. O sea que sería ridículo Rubalcaba ahí arriba explicándonos un programa de gobierno. Solo por eso ya es un papelón para Rubalcaba. Pero visto así, además, es que no es ningún avance. El señor Rubalcaba ha estropeado quizá la necesidad esta de que compareciera Rajoy, planteando a Rajoy todo esto en una diferente posición. Pidiendo la dimisión ha cerrado ya las posibilidades, porque en este momento el señor Rajoy iría arrastrado a esta comparecencia. Yo creo que el señor Rajoy tiene que explicarse. Llevo meses diciendo que el señor Rajoy no se puede esconder. El señor Rajoy tiene que ocupar políticamente la escena, porque tiene que hacerlo para los españoles, para el proyecto que tiene, por el mandato que tiene, por la mayoría absoluta que tiene, por el poder inmenso que ha conseguido ese partido para cambiar España. Tiene que ocupar el estrado general. Si no está a la altura, nos va a arruinar un proyecto de modernización de este país y será trágico, y será su responsabilidad. Pero en este momento tienen los otros, los que hablan de un escándalo inmenso, nos hablaban de una bomba atómica, y la bomba atómica iba a caer el lunes, y el lunes lo único que tuvimos fue primero una portada imaginada, literaria, de que o metemos a la mujer en la cárcel o derribamos al ministro de Justicia. Una cosa absolutamente disparatada. Y de lo que ha ido saliendo de las declaraciones del señor Bárcenas en el juzgado, lo siento mucho. Ahí la bomba atómica de momento no está. No sé si saldrá mañana, no sé si saldrá dentro de 5 días, pero de momento no hay bomba atómica. Y lo que sí es cierto es que el señor Rubalcaba, y en eso Edurne tiene toda la razón, el señor Rubalcaba tiene un presidente de un partido que está con un pie en el banquillo, que no está imputado todavía porque está aforado y porque están en el procedimiento de imputar todavía a otra gente, pero que va a ser imputado por el caso de mayor latrocinio político de España. Y nadie ha pedido en ese partido la dimisión del señor Griñán, ni el señor Chávez, que anda por ahí, ni el señor Zarrías, ni toda esa ristra de personas imputadas en, como digo, el mayor delito, el mayor robo político que ha existido en España. Pero el PP sí ha pedido la dimisión de Griñán, como es lógico y natural. Pero digo que el caso que tenemos aquí en Madrid en este momento parece que está todo vibrando, pero la bomba atómica no ha caído en Madrid todavía. La bomba atómica no ha caído. La bomba atómica no ha caído. Germán, yo no sé lo que entendéis por bomba atómica. La bomba atómica no ha caído. Yo mucho me temo que hay más papeles y que van a salir, no sé si serán verdaderos o falsos. Pero negáis, o sea, vosotros decís que esto que está pasando con Bárcenas no tiene trascendencia política, no tiene importancia. No es un escandalazo. Bueno, pues ante un escándalo de esta naturaleza pueden ocurrir dos cosas. O que Bárcenas se lo haya inventado todo de principio a fin y no haya absolutamente nada cierto en lo que está contando, en cuyo caso no veo dónde está el problema, en que Rajoy vaya y se explique y nos plantee, nos formule un relato alternativo que explique que todo esto es mentira y que no hay nada. O que haya algo de verdad, en cuyo caso también hay que explicarlo, lo que es verdad y lo que es falso. Depende. Pero que esto está haciendo daño a la credibilidad del gobierno, está haciendo daño a la credibilidad de España y está haciendo daño a la recuperación económica de España, yo creo que eso es innegable. Bueno, vamos a ver, y que no se puede mirar hacia otro lado como si aquí no pasara nada, yo creo que también es innegable. Está pendiente José Manuel de intervenir. José Manuel Yáñez. Chencho Ares anunció que dentro de un ratito recibiremos también al portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Merino, para que nos diga si va a comparecer o no Mariano Rajoy. A lo mejor él da una respuesta, porque se habla de que el día 24 se reúne la Diputación Permanente y podría ahí debatirse la posibilidad de que
el presidente del gobierno acude al Congreso para hablar de este caso Bárcenas. A ver qué nos dice Merino después. También hablaremos con Rafael Mendizábal. Nos dirá si las supuestas pruebas presentadas hasta ahora por Bárcenas, eso que interpretaba Germán Ter como la bomba atómica y que de momento se ha quedado en una bomba de fétida, más bien de momento, ojo, no quiere decir que mañana pueda aparecer algo gordo, en fin, pero de momento una bomba fétida, eso sí tiene desde el punto de vista jurídico una valoración concluyente. Y nos lo dirá un exmagistrado de la importancia de Rafael Mendizábal. Y luego recibiremos sobre todo esto, cómo incide en la economía, la crisis, etcétera, etcétera, a José María Gay de Liébana. Nuestro amigo José María, economista y profesor de la Universidad de Barcelona. El economista mediático, como yo le llamo. Luego hablaremos con él también de eso. Pero antes, Jan, venga, y Alfonso Merlo, sobre esto que estamos hablando. Censura y si debe aparecer o no el señor Rajoy en el Congreso. Yo creo, Edurne, que minimizar la importancia de lo que ha pasado entre el domingo y el lunes, pues en fin, es un ejercicio que haces tú, que hacen algunos más y que hace sobre todo el Partido Popular en su argumentario. Lo que ha pasado es muy grave. El Financial Times dice es imperativo que Rajoy comparezca en el Congreso de los Diputados y dé explicaciones. Yo no voy a entrar en los aspectos jurídicos porque se me escapan y los conocemos parcialmente, pero políticamente estamos en una situación gravísima en la que un presidente del gobierno y presidente del principal partido del país ha sido ya no chantajeado, sino ha pasado a ser acusado de unos comportamientos que políticamente son impresentables. No solamente él, María Dolores de Cospedal y una buena parte de la cúpula del Partido Popular. Yo creo que lo inteligente para desactivar esta bomba de relojería que tenemos entre las manos, este estado de crispación de la sociedad, es que el presidente hubiera hecho justo lo contrario de lo que le han indicado algunos de sus asesores áulicos, y es comparecer ante el Congreso de los Diputados y dar explicaciones sencillas, tan sencillas como las explicaba hoy, por ejemplo, una periodista de prestigio como Lucía Méndez en el diario El Mundo. Señores, nos han engañado, me ha engañado el señor Bárcenas y efectivamente aquí han pasado una serie de cosas, vamos a depurar responsabilidades. Creo que esos tienen lo contrario, quiero decir, son muy de prestigio. Vamos a ver, sí, por supuesto, otros, ¿no? pero yo cito ese porque en cómo... Aquí hay unos cuantos, por supuesto que sí, pero yo veo, tal como yo veo el conflicto, creo que sería muchísimo más fácil para todos los españoles y para el presidente del gobierno desactivarlo y ganar la credibilidad que ha perdido a paletadas en estas últimas semanas. ¿No sería más sencillo comparecer y evitarnos un espectáculo de forzar el reglamento del Congreso para presentar una moción de censura cuyo único fin no es presentar un programa alternativo, sino llevar a rastras al presidente del gobierno, si es que se deja que retire que dé las explicaciones? La solicitud de dimisión. Es decir, yo creo que sería más sencillo de verdad que cambiaran la estrategia de comunicación del gobierno y afrontara el problema gordo, enorme que tiene. No solamente se ve así en España, sino se ve a nivel internacional. Si va a presentar o no la moción de censura a Rubalcaba, es posible que el PSOE la presente, lo que no está claro es quién será el candidato alternativo. Eso no está cerrado y está siendo motivo de negociaciones. En todo caso, es una charada, porque la moción de censura no sirve para... primero, se va a perder por razones de aritmética parlamentaria, y segundo, no se pretende sustituir al presidente del gobierno con esa moción de censura. Se pretende simplemente que hable, que se explique ante los españoles, en la casa de los españoles, que es el Parlamento. Es sencillo. A ver, Alfonso Merlos, que también está de prestigio, y no sé si sostiene lo contrario que ella. Yo creo que el presidente del gobierno lo tiene realmente fácil para acertar. Tiene que hacer exactamente lo mismo que han hecho los socialistas en el tema de los seres falsos, pero al contrario. A ver, cuéntame. Es decir, hubo un momento en el que el señor Griñán ya arrastras, después de mucho tiempo, pues lo llevaron ahí al Parlamento, este buen hombre, que a lo mejor termina siendo imputado, contó que se le habían perdido 1.000 millones de euros y que no sabía aquello dónde estaba, y entonces la bancada socialista se puso a hacerle palmas, pero de una forma impresionante. Yo creo que el presidente del gobierno no arrastras, tiene que ir al Congreso de los Diputados. 1. 2. Se pueden ahorrar las palmas los diputados del Partido Popular porque estamos ante un caso que tiene una trascendencia política absoluta y a lo mejor jurídica ninguna, y tercero, ya de paso nos enteramos el conjunto de los españoles. Yo los que creo que no se han enterado de qué es lo que quieren hacer con el señor Rajoy son los dirigentes del PSOE. No se han enterado, porque hoy iban diciendo los dirigentes del PSOE que o Mariano Rajoy comparecía o se tenía que ir. Eso no es lo que dice la petición de comparecencia que ha registrado el Grupo Parlamentario Socialista. Esta petición lo que dice, que está fechada 16 de julio, es hoy, ¿verdad? Es hoy. A las 6 y 1 minuto y 24 segundos dice: solicitud de comparecencia en pleno. El cargo del compareciente, el presidente del gobierno. Motivo de la comparecencia. Lo que le piden a Rajoy es que hable y que se vaya a su casa. Además de que hable y que se vaya a su casa. No se han enterado en el Partido Socialista. Dice, el presidente del gobierno tiene que comparecer
por el siguiente motivo: para dar cuenta de cuándo y cómo piensa asumir las ineludibles responsabilidades políticas que se derivan de las informaciones facilitadas por el ex tesorero y que deben provocar su dimisión. Claro, no, lo ha dicho, la señora Chacón lo ha dicho. Bueno, dos cosas. Vamos a oírla, a la señora Chacón. ¿Para qué va a ir al Parlamento? No, pero primero claro. dos cosas. ¿Para qué va a ir al Parlamento? Bueno, pues porque quiere Rubalcaba que lo veamos, no que se explique ante los españoles, que lo veamos y a continuación que se vaya a su casa. Y segundo, ¿para qué quiere ir sobre todo si ya tiene el Partido Popular asumido y el Partido Socialista, en este caso, que lo de Bárcenas son informaciones, que no hay manipulación, que no hay montaje, que no hay mentiras? Es decir, aquí la pregunta que nos estamos haciendo es ¿qué pasa con esos papeles? Si son de verdad o de mentira. Eso es lo que se está preguntando el juez. Bueno, pues el Partido Socialista ya sabe que son informaciones, ¿no? Entonces, que se aclaren, al margen de que el PSOE tiene un gran problema. Claro, cuando tú vas a hacer una moción de censura y tienes a una alternativa al presidente del gobierno, como es Rubalcaba, que no tiene un partido con unos intereses, con un programa, con una agenda, con una estrategia y con un liderazgo claro, pues ¿dónde vas? A ver, Chencho, ahora interesante esto que nos has dicho tú y Alfonso, porque claro, hasta ahora parecía que la cosa quedaba en las dos. O comparece usted o presentamos moción de censura, pero no. Ahora ya sabemos que además de la moción de censura, si al final se presenta, el presidente del gobierno va a hablar, pero después le van a mandar a su casa. ¿Qué querríais que hiciera? Pero ahora, esa es una pregunta buena que podemos hacer. No, deja a Chencho y ahora que hable, que vaya al Congreso de los Diputados. Esto de que Rajoy A ver, Chencho, va a ir y se va a marchar es una tontería como una casa, es de una simpleza, una niñería. Claro, eso es una, ahora bien, no sabemos, un brindis al sol político, una tontería. No sabemos si Bárcenas tiene una bomba oculta o no. Una bomba que puede ser prefabricada, inventada, pero a lo mejor la tiene, aunque sea falsa. Pero lo que está claro, en mi opinión, es que si hubiese esa moción de censura, Rajoy no podía escabullirse. Rajoy tendría que ir a dar explicaciones. Que no apareciese el presidente del gobierno en una moción de censura sería terrible. ¿Y por qué? Porque todo esto que está ocurriendo ahora, hay una confabulación del PSOE con otros, o sea, solo del PSOE, está efectivamente incidiendo en el prestigio de Mariano Rajoy y del Partido Popular y del gobierno. No tanto en la prensa extranjera. La prensa extranjera se ha ocupado hoy con profusión de todo lo que ocurre en España. Está en la portada de todos los periódicos, desde ¿Cuál tienes tú ahí, el Financial Times? Está en la portada, pero no lo consideran tan trascendental y dicen que Rajoy va a resistir, no va a dimitir. Se ocupan, lo cual no es muy bueno, pero no creo que eso influya en que van a venir menos turistas, en que la empresa americana tal que va a invertir en una cosa automóvil no va a invertir. No creo para nada que influya. Ahora, el prestigio de Rajoy y del Partido Popular y del gobierno entre los españoles, la campaña de Bárcenas está haciendo efecto, y si el PP no lo ve es que está ciego. Independientemente, y termino, de que Rubalcaba siga lo que hizo Alfonso Guerra y Felipe González hace muchos años con Adolfo Suárez. Presentaron una moción de censura cuyo único objetivo era erosionar, debilitar a Adolfo Suárez, que además tenía a los varones de su partido tan deshidatados. Hubo otra después. Y por último, claro, al mismo tiempo, como decía antes, Felipe. Como decía Germán antes, el Partido Socialista está tan descangallado, tiene tantos problemas, es que ocurre lo contrario que antes. En aquella época, en la época de Felipe, el socialista que se movía no se ve en la foto. Pero es que ahora todos se mueven, los catalanes, los andaluces, y todos salen en la foto. O sea que Rubalcaba tiene un problema enorme y con esto logra que se hable de otra cosa. Y no se hable de lo suyo. Lo suyo no, don Alfredo. Es que se va a hablar de lo suyo si presenta una moción. Un momentito que está ya Rafael Merino esperando. Pero venga, a ver, no, por eso decía yo que ojalá la presente. Es que si Rubalcaba presenta una moción de censura y la defiende él, si la presenta y no la defiende él, ya se puede ir a su casa. Entonces sí que él se puede ir a su casa porque va a quedar como Cagancho en Almagro directamente. Pero si la presenta y no la defiende él, entonces ya miras tú el papelón que hace. Si después de haber dicho que la presenta, no la presenta, también va a quedar como Cagancho en Almagro. Ergo, yo creo que para dejar las cosas muy claras y poner a cada uno en su sitio y que se tenga que retratar el señor Rubalcaba y nos tenga que explicar la situación de su partido y cómo en esa situación puede articular él un gobierno alternativo, que la presente, ya está, y que hable en el Parlamento, porque es que además de los partidos políticos y de sus representantes oficiales, en este país hay 45 millones de españoles que necesitamos una explicación y que estamos representados en ese Parlamento. Es decir, que a mí me da lo mismo que dé explicaciones a Rubalcaba o a Rosa Díez o a quien sea. Yo quiero que me las dé a mí, que soy la que les paga el sueldo y la que ha votado para estar representada en ese Parlamento. O sea, que en ese Parlamento, señalo para allá porque hay una pantalla donde estoy viendo un Congreso de los Diputados, Sí, señor, el Congreso no es que me haya chalado, es
que en el monitor ahí se ve el Congreso de los Diputados. No, punto a la cabeza de Antonio. Junto a la cabeza de Antonio hay un monitor en el que aparece el hemiciclo, por eso lo señalo para allá. Es que en ese Parlamento me va a dar explicaciones a mí, y yo creo que las merezco, yo y todos los españoles. Bueno, Edurne, y vamos con Rafael. Venga. Una cosa es que el presidente dé explicaciones de lo que sea, las explicaciones nunca sobran, y las palabras del presidente del Gobierno, y otra cosa es que el presidente del Gobierno dé explicaciones al ritmo, a las exigencias de un chantajista como Bárcenas, punto primero, y en segundo lugar, y en tercer lugar, explicaciones al ritmo de las exigencias de determinado periódico que acoge a ese chantajista y hace de portavoz, y al ritmo y a las exigencias de un Partido Socialista que asume como ciertas las afirmaciones del chantajista, de quien sabemos que ha mentido reiteradamente. Vamos a ver, dejadme acabar. El presidente del Gobierno, claro, que hablará de esto en algún momento. Ahora bien, lo que no puede hacer sería un error político, en mi opinión, tremendo, es dar explicaciones porque ahora se lo exige el chantajista, el periódico que le hace de portavoz y un líder de la oposición, Rubalcaba, que no da la más mínima explicación de sus graves escándalos de corrupción y que ahora pretende hacer caer el Gobierno de España por un asunto del cual, de momento, ningún juez ha imputado ni al presidente del Gobierno ni a los demás. Sí, va. Bueno, otra cosa es que a ti no te lo parezca, pero claro que va de eso, claro que va de eso. Exactamente de eso. Salte del ámbito de los partidos. Salte del ámbito de Rubalcaba. Te iba a añadir, lo que me conmueve de este asunto es la gran alianza que repentinamente en este país se ha producido entre Rubalcaba y el Partido Socialista y el periódico que está acogiendo las historias de Bárcenas. Edurne, una pregunta. Si esto hubiera ocurrido al revés, o sea, si el PSOE tuviera un extesorero, un tesorero, que hubiera empezado a decir estas cosas y hubiera publicado sus papeles, el ABC, El Mundo, El País, me da igual, cualquier periódico, ¿tú qué crees que estaría haciendo el PP? Una cosa de verdad, honesta y sinceramente, ¿qué estaría diciendo el PP? Yo te contesto lo que yo estaría lo mismo. No, yo te contesto. Estaría haciendo exactamente lo mismo, hombre, igual, lo mismo. Lo que digo cada vez que hay un supuesto escándalo de corrupción. Vamos a ver qué dice el juez, qué puede probar, qué imputaciones hay. Pero vamos a ver, pero nosotros somos periodistas, bueno, algunos somos periodistas. El juez tiene sus tiempos y la justicia tiene sus tiempos, que suelen ser lentísimos, lamentablemente, en España. Y la información... Sí, pero los chantajistas... Pero Edurne, los chantajistas, sí, hombre, claro. Pero es que yo soy periodista, tú no, yo soy periodista. No, yo también soy periodista, Isabel, que además de catedrática en ciencia política soy periodista. Pues entonces sabes que los periodistas tenemos que seguir el tiempo de la información, que no es el tiempo de la justicia. Y sabes también que me parece, vamos, que siguen sus propios tiempos. Pero vamos a ver, los chantajistas, los chantajistas hacen chantaje con algo. O sea, los chantajistas no se inventan la información para hacer chantaje, tienen algo para hacer chantaje. Y cada vez que el Partido Popular dice que no está cediendo al chantaje, está asumiendo que el chantajista tiene algún tipo de material para poderle chantajear. Entonces, vamos a poner las cosas en su sitio. Yo voy a esperar, yo no voy a formar un juicio definitivo hasta que Ruz no se pronuncie. No, claro, no vamos a ver. Yo tengo un juicio. Yo tengo la convicción de que parte de lo que dice Bárcenas es verdad. Y no porque lo diga Bárcenas, sino porque lo confirma gente desde dentro del partido, me lo confirma a mí. Así que yo tengo la convicción de que parte, no todo lo que dice, parte de lo que dice es cierto y otra parte de lo que dice es falso. Y cuando la justicia lo analice todo, lo ponga en su contexto, desmenuce toda esa información y se pronuncie, yo formaré mi juicio definitivo. Pero mientras tanto, sostengo que el Partido Popular tiene que dar explicaciones. Alabo lo que hizo ayer la secretaria general, responder a todas las preguntas, y me parece que Rajoy tendría la obligación de ir al Congreso y explicarnos a todos los españoles de qué va esta historia. Tenemos a un dignísimo representante del Partido Popular. Y si no tiene nada que esconder, no tiene ningún problema. Ninguno. Que es Rafael Merino, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, y probablemente pueda sacarnos de dudas a propósito de esto que venía diciendo Isabel y que venimos comentando de las 10 menos 5 de la noche. Don Rafael, buenas noches. Buenas noches. ¿Va a comparecer Rajoy en el Congreso para explicar el caso Bárcenas, sí o no? Pues yo entiendo que no tiene que comparecer porque no hay nada nuevo. O sea, yo quiero un presidente del gobierno que esté sacando a España de la crisis. O sea, quiero un presidente del gobierno que esté haciendo reformas
Y yo me pregunto, y les pregunto a las personas que dicen que comparezca el presidente Rajoy. ¿El presidente Rajoy tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar el documento que publica hoy el Diario Mundo? No tiene que comparecer. Perdona, Isabel, perdona. No, estoy haciendo una pregunta general, no te des por aludida. Retórica. Es decir, el presidente Rajoy tiene que comparecer y perder el tiempo en explicar un documento que aparece hoy en portada del Diario Mundo, donde pone que el señor Bárcenas ha pagado a distintos dirigentes del Partido Popular en euros, cuando en 2001 estaba funcionando la peseta. ¿Eso es lo que queremos que haga el presidente del gobierno, o que se dedique a trabajar a sacar los 6 millones de parados que tenemos? Porque es que, claro, es que la portada de antes de ayer del Diario El Mundo, que si 2 abogados, no sé cuántos abogados han ido, han visto, han intercedido, y a los 10 minutos de la portada salen todos los abogados implicados diciendo que eso es absolutamente falso. Ahí está, me parece, el papel que decía. O sea, en el 2001, que estaba funcionando la peseta, el señor Bárcenas pone que está pagando en euros. El señor Bárcenas, que da la exclusiva en este programa, a ti, Antonio Jiménez, por lo cual te felicitamos, y que mintió a toda España a través de este programa. Y aquí, claro, aquí la versión real y oficial y la verdad absoluta es lo que dice el señor Bárcenas, que está durmiendo hoy en Soto de Real. Perdón. Sí. Que no. Sí. Un relato que no ha dicho nadie. Que nadie lo ha dicho eso. Todos creemos que... Yo vivo en otro mundo entonces. Yo ya estoy en otro país. Yo ya estoy en otro país. No, el PSOE sí lo ha dicho. El PSOE sí lo ha dicho. O sea, el PSOE sí lo ha dicho. Perdóname. Todos hemos dicho que Bárcenas es un gran embustero. Sí, pero Rajoy le tiene que dar explicaciones. Pues claro que tiene que dar explicaciones. Pero es que es evidente que tiene que dar explicaciones. Está haciendo mella en los españoles. Pero bueno, vamos a ver. La caca que está lanzando Bárcenas, vamos a ver, aunque sea falsa en un 85%, está haciendo mella. Vamos a ver, con tranquilidad. Con tranquilidad, que nosotros estamos de verdad muy tranquilos. Sí. Pero no hemos dicho aquí que Bárcenas... No, a mí es que me hace una gracia fantástica. Tú llegas aquí y lanzas. No, es que a mí, dirigentes del PP me han dicho que es verdad. No he dicho dirigentes, he dicho gente de dentro. Bueno, da igual, gente de dentro del PP. Gente de todo, y te quedas tan tranquila. O sea, y ahora ya cualquiera que te escuche a ti ya da por verdad lo que tú acabas de decir. Claro, entonces eso provoca una indefensión. O sea, el presidente del gobierno sale el 2 de febrero en comparecencia diciendo lo que dice el señor Bárcenas y esos papeles son falsos. Muy bien. Vale. Bueno, y aquí todo el mundo dice que el presidente ha cobrado dinero negro. No, todo el mundo no. Todo el mundo. Eso lo dice Bárcenas, perdóname. Todo el mundo, menos los 700.000 militantes del Partido Popular y algunas personas. Y después de que lo haya dicho Bárcenas en unos papeles, el presidente del gobierno le manda mensajes de móvil. Entonces, en fin, yo no mandaría mensajes de móvil a alguien que me injuriara de esa manera, la verdad. Lo hemos dicho desde el primer día. Esto es un juego diabólico, porque yo puedo decir que aquí hay miembros que cobran en dinero negro cuando van a tertulia. Y ahora... demostrar vosotros que eso no es verdad. ¿Tú le mandarías mensajes de móviles a un señor que te injuriase de esa manera? Yo, desde luego, no. Yo le demandaría en los tribunales. Isabel, vamos no le mandaría mensajes de móviles. Yo digo una cosa. Yo digo una cosa. O sea, el presidente del gobierno, todo el mundo dice, tiene que ir al Congreso de los Diputados. Pero ¿a qué tiene que ir al Congreso de los Diputados? ¿Le va a escuchar a alguien de la oposición? Yo me pregunto, la oposición en los últimos 7 meses habrá tenido unas 100 preguntas en sesión de control para preguntarle por Bárcenas. No le han hecho ni una. Pero le van a escuchar los españoles. No le han hecho ni una. Españoles. Vamos a escuchar los españoles. ¿Tenemos derecho los españoles a saber? ¿Tenemos derecho los españoles a que el presidente del gobierno... Dime. ¿Tenemos derecho los españoles a que el presidente del gobierno nos explique qué es lo que ha pasado y por qué se ha mentido en reiteradas ocasiones? Por ejemplo, sobre cuándo se despidió al señor Bárcenas. Por ejemplo, se niega que hubiera contactos entre el señor Rajoy y el señor Bárcenas y aparecen unos SMS bastante inoportunos en los que se pone de manifiesto que hay contactos entre Rajoy y el señor Bárcenas. Ese tipo de cosas y otras muchas más que están publicadas y que no voy a repetir, nos gustaría a los españoles, no pensemos PSOE, PP, Izquierda Unida, no, los españoles, que para eso está el Parlamento, recibir explicaciones de nuestro presidente del gobierno y seguro que nos quedaríamos todos muchísimo más tranquilos. De la manera en que no nos quedamos tranquilos es cuando un presidente del gobierno se esconde y cuando los altos dirigentes del Partido Popular mienten a la opinión pública en sus ruedas de prensa. Así no estamos tranquilos.
Y el señor Bárcenas... ¿A quién ha mentido? Y el señor Yáñez, ¿quién ha mentido? Cospedal ha mentido en numerosas ruedas de prensa. Hombre, ¿en qué ocasiones ha mentido Cospedal? Con la indemnización. ¿Te acuerdas la indemnización en diferido? Aquella charlotada que explicó. La indemnización en diferido fue una mala explicación que dio, pero no estaba mintiendo. No digamos que se miente así de esa forma tan ligera. O por ejemplo, cuando se prescindió de los servicios de Bárcenas en el Partido Popular. ¿No se mintió? ¿No se mintió en eso? No lo sé. Yo sí lo sé. Pero es que ha dicho en muchas ocasiones. Se mintió. Ya de momento he dicho en numerosas ocasiones. Y te estoy diciendo, por favor. No se ha quedado en una. No se ha quedado en una. Si queréis defender a Cospedal, me parece perfecto. Pero no es así. No es así. Se ha faltado no es así. Pero si es que... Ayer mismo, sin ir más lejos, negaba el contrato con Bárcenas, la relación laboral con Bárcenas. ¿Cómo el contrato con Bárcenas? Sí, lo negó en la rueda de prensa. No sé. A mí me está hablando de... Es que manipulamos, es que al final, claro, se manipula. Mira, ¿cómo que negó el contrato con Bárcenas? Yo no te puedo aceptar a ti que tú digas que el secretario general del partido ha mentido. Porque aquí el único que ha mentido, engañado y defraudado y aprovechado de la buena fe del Partido Popular y de los dirigentes del Partido Popular se llama Luis Bárcenas, que hoy está en la cárcel. Así de claro y de sencillo te lo digo. Por lo tanto, aquí el único que miente es Bárcenas. Y el tiempo y la justicia dará la razón. Miente bastante. Bárcenas muchísimo. Muchísimo. Yo creo que lleva más de 20 años mintiendo y engañando. Y aprovechándose. Sí. Nosotros somos las primeras víctimas, claro. Imagínate si somos las primeras víctimas. Sería magnífico que Mariano Rajoy dijera eso en el Congreso. Que ahora mismo son 700.000 militantes que somos todos unos chorizos gracias a Bárcenas. No, sería magnífico que Mariano Rajoy en el Congreso dijera eso que acaba de decir. Pero yo te digo, pero ¿de verdad que la oposición quiere escuchar al presidente del gobierno en el Congreso? No. Los españoles. Pero si es que los españoles ya lo han escuchado. Y tú andas diciendo que somos unos mentirosos. Que la secretaria general miente, que Floriano miente. Todos mentimos. Vamos a ver, es que a veces los ahora va por esta parte. a veces los diputados y los electos tenéis la sensación de que una vez que sois elegidos ya sois vosotros mismos con vuestra mismidad y solo os relacionáis con la oposición. Pero es que cada diputado representa a los españoles que le han votado y debe explicaciones a los españoles que le han votado. Y cuando pedimos a algunos, desde la independencia, de no militar en ningún partido ni de servir los intereses de ningún partido, que comparezca el presidente del gobierno en el Congreso y que explique el caso Bárcenas, no la última portada del Mundo, ni la anterior, ni la... que explique el caso en sí, que explique exhaustivamente por qué ha sido empleado destacado del partido este señor, por qué se le ha mantenido muchos años, qué explicación cabe para estas cosas que está diciendo, si sencillamente se las ha inventado todas de principio a fin. Es decir, que construya un relato alternativo, que de alguna manera, que construya un relato alternativo que de alguna manera nos tranquilice a los españoles sobre lo que está diciendo Bárcenas. Lo que estamos pidiendo, lo que estamos exigiendo es el derecho que tenemos los que financiamos todo este tinglao a que se nos den explicaciones y a que se nos responda a las preguntas que todos excepto los absolutamente incondicionales de la versión oficial del PP, que se la creen a pies juntillas, que me parece muy bien, están en su derecho, pero no es el caso de todos los españoles, se nos den las explicaciones que merecemos, porque todo esto que se está publicando y todo esto que está saliendo genera mucha inquietud y genera muchas dudas, y para disipar esas dudas necesitamos que se nos dé una versión verosímil, alternativa a la que está dando Bárcenas, ni más ni menos. Pero se genera dudas porque se cree a un presunto delincuente que está en la cárcel. Vamos a ver, es que ese presunto delincuente ha estado 22 años en el Partido Popular de tesorero. El 2 de febrero dijo públicamente a todos los españoles: ni he cobrado dinero en negro, ni he repartido dinero en negro. Lo dijo en un plasma, sin admitir preguntas. ¿Qué más explicación necesitas? No, pero es que necesitas tú como española? No, yo necesitaría que en esa ocasión, en vez de comparecer a través de un plasma, hubiera comparecido en carne mortal y hubiera aceptado preguntas. Pero es que no aceptó preguntas de los compañeros periodistas y compareció a través de un plasma. Y a mí eso, como periodista, no me tranquiliza mucho. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a desmontar un poquito. En el plasma, la cuestión famosa del plasma. El plasma fue un efecto de relaciones públicas más fatal, si quieres. Pero el plasma fue en una reunión interna en la cual se transmitió una intervención interna. No era una conferencia. Pero no había preguntas. Pero es que no había preguntas porque era una reunión interna. Pero es que nunca ha la ejecutiva del partido. Pero es que nunca ha aceptado preguntas Rajoy sobre este asunto. Ya lo sé, pero por eso se decide. Hasta ayer. Me da igual. El plasma es otra cosa. El plasma es un símbolo que responda a preguntas. Que han construido algunos a partir
decir de algo incierto. Germán, borra el no plasma, era una conferencia que comparezca y responda a preguntas. Por supuesto, si yo soy, yo creo que el presidente del gobierno tiene que comparecer, porque la ausencia del presidente del gobierno en estos meses en explicarnos por qué el señor Bárcenas ha estado allí y por qué no se ha solucionado todo esto con claridad y por qué han sucedido, por qué digamos, la separación del señor Bárcenas se ha producido de esta forma tan absolutamente inexplicable. Todo esto nos lo tenía que haber explicado el presidente del gobierno, y así posiblemente no hubiéramos llegado a la situación actual. La situación actual en la cual la narrativa hostil al gobierno, basada en las mentiras del señor Bárcenas y basada en aquellos que en este momento quieren utilizar las mentiras del señor Bárcenas para cargarse el gobierno, para interrumpir esta legislatura, dominan prácticamente todos los medios en este país. En este país, por la política tan inteligente que ha hecho el gobierno todos los medios compiten en hostilidad al gobierno, y todos los medios, salvo muy pequeñas excepciones, compiten en hostilidad al gobierno, y entonces están en este momento en un pim pam pum que la sociedad española está registrando y viendo absolutamente anonadada, viendo que le caen encima un aluvión de acusaciones brutales contra la clase política, contra todo el Partido Popular, contra toda la dirección del gobierno y contra el presidente del gobierno, que no tienen otra postura alternativa. No hay una postura de defensa del gobierno, de defensa de la postura del Partido Popular ni de Rajoy. No lo ha habido, porque ha habido incomparecencia general de este gobierno en materia de comunicación. Lo ha habido, y por eso se han comido totalmente el terreno. Y el efecto que existe en este momento es que el mensaje Bárcenas es omnipresente. Hoy en día pon las televisiones al mediodía, pon las televisiones a media tarde. Se ha convertido en el líder de la oposición, el líder del Partido Socialista en estos momentos, pues y es el que marca el rumbo político del Partido Socialista. Claro. No habréis hecho todo bien, no habréis hecho todo bien. Vamos a ver, Germán, alguna responsabilidad tendrá el presidente del gobierno y el Partido Popular. Yo no digo que lo hagamos bien o que lo hagamos mal. Yo lo que sí te digo, y te lo digo desde la convicción, la secretaria general, los vicesecretarios del partido, el propio presidente del gobierno han dado las explicaciones. En el debate de la Nación hablaron del tema, sacaron el tema Bárcenas, el presidente habló. Ayer habló el presidente, el 2 de febrero habló el presidente. Estamos en otra fase. El presidente no puede estar todos los días en el chismorreo y desmintiendo el chismorreo. Por eso tiene que ir uno antes de las vacaciones. Yo quiero un presidente de gobierno que esté dedicado a la reforma. No puede ser una rueda de prensa abierta. Y también te digo una cosa, Germán, yo me niego a que mi presidente del gobierno de España le marque los tiempos a un señor de la cárcel. No, los tiempos no se los tiene que marcar. Absolutamente. Y siempre apoyaré al presidente del gobierno en esa postura. Pero los electores necesitamos que nos saquen de la confusión que se ha generado. Y nos tiene que sacar el presidente del gobierno, Germán, con una narrativa completa, no con una pregunta, con una visita del primer ministro polaco. Por mucho que diga el presidente del gobierno, a los españoles no les va a sacar de esta situación, salvo las sentencias judiciales. Tenlo así de claro. Que no. Por mucho que diga el presidente del gobierno, la secretaria general... ¿Poco confías en el presidente? Bueno, no, en el presidente muchísimo. Bueno, pues deja que hable. Muchísimo. Yo creo que mucha gente... Pero vamos a ver, si el presidente ha dicho de forma taxativa: ni he cobrado, ni he repartido dinero negro, y hay un montón de medios. ¿Pero qué novedad ha habido? ¿Pero qué novedad ha habido? Un papel diciendo que se cobra en euros cuando estaba funcionando la peseta. Esa es el día después. A ver, un momentito. Merlos, por favor. Aquí yo creo que estamos ante algo que es evidente, que es que hay un fracaso, hay un fallo de comunicación del gobierno, que el gobierno está a tiempo de rectificar. ¿Por qué? Pues esto es una cosa muy esencial. Cuando hay un relato de los hechos, tú formas parte de la historia en primera persona de esos hechos y renuncias a contar tu versión del relato y dejas un vacío, el vacío viene otro y te lo llena. Y en este caso lo está llenando un presunto gran canalla, un presunto gran delincuente. Eso es un fallo de comunicación. Uno, tiene que aparecer el presidente del gobierno en cada una de las ocasiones en las que el señor Bárcenas utiliza como cartero a Pedro J. Ramírez para contar cosas que son verdad, mentira o ni una cosa ni la contraria. No. Esto es como si hubiésemos exigido que la Casa Real
sacase un comunicado en cada una de las ocasiones en las que el amigo Diego Torres iba filtrando un email. Pues eso nadie entendía que procedía, y ahora no procede que el presidente del gobierno esté respondiendo a cada portada, porque además no son informaciones, aunque el PSOE sí se cree a Bárcenas y el PSOE considera a Bárcenas su principal aliado. Eso es así. ¿Qué tiene que hacer el presidente del gobierno? Pues el presidente del gobierno lo que tiene que hacer es contar lo que él sabe en calidad de presidente del Partido Popular acerca del señor Luis Bárcenas, que durante 20 años fue el jefe de la caja del Partido Popular. Esto no significa... El gerente o el tesorero. El gerente y el tesorero. Esto no significa que el señor Mariano Rajoy tenga que explicarle a los españoles por qué Bárcenas utilizaba un trastero de la calle Génova para estar guardando cabezas de ciervo o un trineo. A mí eso me importa 3 pitos. Pero queremos saber la relación, queremos saber cómo se llevaba la contabilidad, queremos saber sus encuentros, queremos saber sus conversaciones telefónicas que el presidente del Partido Popular considere que son importantes, porque si no es así, se verá obligado a ir del ronzal de un presunto delincuente. Y el gran escándalo que se ha montado esta semana, escándalo a nivel de impacto mediático, porque esto luego judicialmente puede no quedar en nada, deriva de un solo hecho, deriva del hecho simple de que Bárcenas se adelantase a Rajoy y nos contase unas conversaciones telefónicas, unos mensajes que Rajoy ha aceptado como veraces. ¿Y entonces qué le pasa al gobierno? Que tiene que estar intentando toda la semana ayudar a que la gente interprete y sepa hacer la lectura y sepa que no hay una cesión, etcétera. Todo esto te lo ahorras contando el relato. Y eso es lo que nos ha hecho, simplemente. Y se está a tiempo de hacer. ¿Está descartado por parte del Partido Popular que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso sobre este caso? ¿Está ya descartado definitivamente? Porque el día 24 se reúne la Diputación Permanente. Sí, vamos, yo creo que... ¿A día de hoy está descartado eso? A día de hoy, yo la opinión que tengo es que está descartado que comparezca el presidente del gobierno. ¿Tenéis entonces la impresión, vamos, más que impresión, a tenor de lo que ha dicho hoy Rubalcaba, que se va a atrever a presentar la moción de censura? Porque si ya se descarta que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso, el señor Rubalcaba dice, presentamos moción de censura. Hombre, yo no sé si el señor Rubalcaba va a presentar la moción de censura. Si ha anunciado que la va a presentar, espero que no tarde tanto como presentar su declaración de la renta, que llevamos 3 meses esperando. O sea, que espero que en eso por lo menos sea un poquito más rápido, ¿no? Claro, pero es que lo de la moción de censura es otro triste chiste. Porque, ¿qué es una moción de censura? Una moción de censura, el presidente del gobierno puede no hablar. Claro. O sea, entonces, utiliza una figura parlamentaria que no sirve para lo que pretendidamente quieren, que es que hable el presidente del gobierno. Y el presidente puede sentarse en su escaño y quedarse así, cruzado de brazos. Hombre, como lo hizo Felipe González con la moción de censura de Hernández Mancha. Otra cosa es la imagen que proyecte esa actitud. Claro. Entonces, poder puede. O sea, monta una... yo creo que el señor Rubalcaba está totalmente arrastrado por el señor Bárcenas, por el altavoz del señor Bárcenas, por los problemas de su partido, quiere tapar el follón que tiene con el PSC, con los ERES de Andalucía, con Griñán y con todo lo que tiene organizado el señor Rubalcaba. Entonces se ha metido él solo en un berenjenal y ahora ya no sabe cómo salir. Y entonces dice, no, la moción de censura. Bueno, pero si la moción de censura es que usted, señor Rubalcaba, se presenta como candidato, presenta un programa de gobierno y los grupos políticos van a hablarle a usted de su figura como posible presidente del gobierno y de su programa electoral. Y el señor Rajoy, que es el que usted quiere que hable y que explique, va a estar sentado cruzado de brazos viéndole a usted. Eso es la moción de censura, claro. O sea, entonces, es una triste guasa, de verdad. O sea, que se y es una irresponsabilidad. ¿No contestar? ¿El qué? Estaría en la cabeza de la dirección del Partido Popular que el presidente, llegada a esa circunstancia... Felipe no contestó. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Felipe no contestó. Un momento que acabe la pregunta. Pero ha entendido... ¿Qué tal si esperamos a ver si Rubalcaba presenta la moción de censura? Cosa improbable. No, es que tenía yo el número de pregunta. No, es que ya me he interrumpido. Hace un rato la tenía yo y la he perdido. No, tú ya la has hecho. Ya la has hecho. No, esta parte de la mesa había hablado menos. Ya la has hecho. Vamos a ver. Antes, Isabel, tú has dicho que hay incondicionales de la versión oficial del PP. A lo que yo añadiría que hay incondicionales de la versión del chantajista, del portavoz del chantajista y de Rubalcaba que cree al chantajista. Hay incondicionales de eso. Y luego además de los dos grupos de incondicionales, para que veamos aquí muchas posiciones, hay periódicos como ABC, como el periódico de algunos de nosotros,
que hoy titula su editorial, ABC no cree ni al chantajista ni a su altavoz. Y además de no creer ni al chantajista ni a su altavoz, desde ABC, por ejemplo, también queremos saber. Pero yo ahí, Alfonso, matizaría, yo diría otra cosa. Tú has utilizado la expresión queremos saber. Yo lo que querría saber, Rafael, pero cuéntanos algo de verdad, es qué pasos va a dar el chantajista en los próximos días, porque yo supongo que vosotros os estáis informando, sabéis cuáles son las bombas fétidas o atómicas que piensa presentar el chantajista en los próximos días, qué bombas fétidas o atómicas tiene, si las tiene. ¿Qué es lo que vosotros prevéis que va a pasar en los próximos días? Pues yo creo que eso se lo tienes que preguntar al director del altavoz y a Rubalcaba, que son los dos hooligans del señor Luis Bárcenas. Porque claro, nosotros no sabemos si mañana el diario El Mundo pues va a sacar otro papelito, otro SMS o otra historia. Yo, sinceramente, yo creo que lo que tenía el señor Bárcenas ya lo ha entregado a la justicia. Y lo que ha entregado a la justicia es lo que sacó el periódico El País hace 7 meses. No ha habido nada nuevo. No ha habido nada nuevo. ¿Y qué dicen los abogados del PP en este momento? No, yo no tengo ni idea porque no tengo relación con los abogados del partido, entonces yo no sé cuál es la opinión del partido. Yo lo que sí te digo es que nosotros estamos absolutamente tranquilos. O sea, se ha dicho aquí, o sea, parecía que el lunes iba a ser la hecatombe. La prueba evidente de que no fue la hecatombe fue que la rueda de prensa del Partido Socialista después de la declaración de Luis Bárcenas la hizo el señor Antonio Hernando. Si la comparecencia ante el juez de Luis Bárcenas hubiera sido la rebomba, hubiera salido Rubalcaba o Elena Valenciano. Claro, cuando ya te ponen Antonio Hernando a las 8:30 de la tarde, después de cospedar, dice, esto no les ha ido como les esperaba, ni soñaban, ni tenían idea. Claro. Y fíjate que lo tremendo, porque aquí lo que los españoles queremos saber es cómo ha conseguido este señor 48 millones de euros y los tiene en Suiza. Lo tremendo es que después de... Y eso no lo digo yo, lo dijo ayer Miguel Durán en otro programa de televisión, que estuvo presente en la declaración al ser abogado de una parte, que después de 5 horas de comparecencia ante el juez, ni uno solo de los abogados, ni de Izquierda Unida, ni del Partido Socialista, ni del otro, ni de Mengano, ni de Sutano, le preguntó, oye usted, ¿cómo ha conseguido usted los 48 millones que tiene en Suiza? Toda la obsesión de los abogados era preguntarle por los sobresueldos presuntos y el dinero negro que había cobrado Rajoy. Claro, entonces el señor Bárcenas está consiguiendo que a través de Rubalcaba y del periódico Altavoz estén siguiendo a pie juntillas la defensa que él quiere que se lleve, que es distraer, formar el follón, intentar echar porquería a todos y que no se hable de lo suyo y de los delitos que él ha cometido presuntamente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. A ver, Chencho Arias. No, pero yo quería hablar y quería... Perdona, Chencho. Lo que le preguntaba hacer una pregunta... Bueno, la pregunta que decía ya, venga, ya más tú, Chencho. No, es que me sorprendía el que se dijera que se estaba planteando la posibilidad de que el presidente del gobierno, llegado el caso de que se presentara esa moción de censura, ni siquiera tuviera bien... Se cruzara de brazos o se fumara un puro. Yo lo que te digo, que la figura parlamentaria de moción de censura es que un señor se propone como presidente del gobierno, defiende su programa y todo el mundo habla de ese candidato y de ese programa de gobierno. O sea, entonces, si lo que están pretendiendo es que hable Rajoy, yo me digo, pero ¿cómo es posible que si han tenido más de 100 preguntas en las sesiones de control, de todas formas, no le hayan hecho ni una pregunta, no le hayan hecho ni una pregunta y ahora utilicen una fórmula parlamentaria? Hace un momento te referías a la comparecencia de Rajoy, que se ha hablado aquí, ha habido polémica sobre el plasma, en la que negó todo y has calificado de chismorreo lo que ha pasado en estas últimas 48 horas. Hombre, la declaración en sede judicial ante el juez Ruz del señor Bárcenas, yo creo que se le puede calificar de cualquier cosa menos de chismorreo. Chismorreo puede ser lo que hayan hecho algunos medios de comunicación. Yo no voy a entrar a juzgar ni al Mundo, ni a ABC, ni al País, ni a ninguno. Soy muy respetuoso. Ni a ninguno. Cuando me refiero pero al chismorreo, en fin, yo creo que hay una diferencia sustancial entre cuando compareció Rajoy, y los papeles que ha aportado Bárcenas. Te voy a decir una cosa. Y el pendrive que se abre mañana. Te voy a decir una cosa. Cuando un periódico publica en portada un papelito diciendo que en el año 2001 se ha cobrado en euros, cuando lo que estaba funcionando era la peseta, porque ni un español teníamos un euro, a eso yo le llamo chismorreo y mentira. Así de sencillo y de claro.
Y ahora me gustaría que el director del periódico explicara por qué ha puesto eso en portada. Rafael, ¿te refieres a ese cartón que aparece? Vamos a recordar las anotaciones de Bárcenas que se aportan como supuesta prueba FETEN y que así lo ha destacado, por ejemplo, El Mundo esta mañana. En portada. Ayer, durante su declaración, que es un tarjetón de Luis Bárcenas con anotaciones de supuestos sobresueldos semestrales a Rajoy, a Rato, no sé quién es el otro en cuestión. Y luego no sé si Álvarez Casco, no me acuerdo qué es. No, y luego pone pendiente Trillo y aparte de la anotación 2001 y los 2000. 2000 por ahí y luego 2001 en otros los tarjetones. Ese es uno y efectivamente ahí está otro. Entonces, hoy se ha dicho que esta podía ser una prueba prefabricada, o mejor dicho, fabricada al efecto. Fabricada, más que prefabricada, no. Cocinada, fabricada al efecto. Entonces, o cocinada. Es verdad que el euro en España no entra a funcionar como moneda de curso legal hasta el 1 de enero del año 2002. Y hasta el 1 de enero del 2002 todas las nóminas, hasta ese y preciso instante todas las nóminas las cobrábamos en pesetas. Claro. El banco ya te anotaba en euros algunas cosas. Bueno, sí. te hacía ya la traslación, euros, pesetas. Pero es verdad que todo se hacía, tú ibas a tomarte una caña y pagabas en pesetas. Bueno, comías y pagabas en pesetas. Lo daban en pesetas. Compraba en el Corte Inglés y pagabas en pesetas. Echaba gasolina y pagabas en pesetas. Claro. Y cobrabas de tu nómina en pesetas también. Esto es muy fácil. Hay maneras científicas de probar clarísimamente, analizando la tinta cuando se ha hecho una anotación. Si eso está hecho ahora o se hizo en el 2001. Esto es cuestión de que Ruth lo analice. Es facilísimo saber si está hecho ahora o en el 2001. Tirado. Científicamente es tirado. No, estamos hablando de este papel, ojo. Sí, pero hay otros pero este papel lo tiene Ruth, lo tiene el juez Ruth, porque lo ha entregado Bárcenas a Ruth. Si Ruth le da la importancia como para probar que ese papel puede contener indicios de un delito, supongo que lo mandará a analizar. Y si lo manda a analizar, los analistas del laboratorio tardarán 0, en saber si eso se ha apuntado ahora o hace 10 años. Si nosotros lo que queremos es que... A lo que ¿Vosotros creéis, Rafael, que es una prueba fabricada cuando aparecen las anotaciones 2000 y 2001? En la medida en que en el 2000, evidentemente, el euro ya era moneda oficial en toda la zona euro, pero no era moneda de curso, no era moneda que estaba en circulación. Entonces, y en España no entra en vigor hasta el 1 de enero del 2002. Antonio, yo lo que te digo... se han venido fabricando. Entonces, sorprende que efectivamente haya anotaciones del año 2000 que estén en euros. Hombre, yo lo que te digo... Porque es que yo creo a mi presidente del gobierno, a mi presidente del partido, a la secretaria general y a los vicesecretarios y a muchos compañeros que yo les he preguntado que aparecen como que han cobrado dinero negro en otra portada que hizo el mismo periódico y que luego ya han desaparecido. Al final ya van a ser 3 o 4 nada más los que han cobrado en dinero negro. Ya no son los secretarios, vicesecretarios, secretarios de área. Eso ha desaparecido. Ya estamos en 3 o 4 nada más. Yo te digo que todo eso es una pura mentira. Que no se ha cobrado nada de dinero negro, que los sueldos del Partido Popular están todos declarados y con sus retenciones a Hacienda. Y que claro, aquí la indefensión es que se publica eso y ya está, se le da la veracidad. Y claro, y ahora intenta tú demostrar que no es verdad eso. Claro. Y este secretario general, que ni ha dado explicaciones de ese asunto, que no le preocupa lo que ocurra en Andalucía, que no pide comparecencias de Griñán, etcétera, etcétera, y ahora quiere montar una moción de censura, y voy a lo segundo, por lo que él llama un gran escándalo. Vamos a ver, en esto que Rubalcaba considera un gran escándalo, Carme Chacón considera una humillación, lo que hay a día de hoy, otra cosa es lo que pueda haber en un mes, 2 o 3, entonces hablaremos. Lo que hay a día de hoy son las acusaciones de un delincuente y de un chantajista. Eso no hay a día de hoy. ¿Es un escándalo a tu juicio? No, será un escándalo, puede serlo, si un juez imputa al presidente del gobierno, imputa a ministros del actual gobierno, etcétera, etcétera. Entonces ya yo estaría hablando en otros términos muy distintos. A día de hoy hay un delincuente y un chantajista que acusa, de momento, sin poner una prueba consistente encima de la mesa al presidente del gobierno. Y a eso llama Rubalcaba el gran escándalo por el cual se va a caer España. Pero, o sea, ¿tú no crees que deba ir el presidente del gobierno al Congreso para hablar de esto, verdad? No solo no creo, sino que si Rubalcaba, yo creo que no la va a presentar, de eso hablaremos después. Si la presenta... Tengo grandes dudas de que deba ir el presidente del gobierno. Isabel cree que sí, debe ir al Congreso a explicarse. A ver, yo creo que Rubalcaba va obligado a lo de la moción de censura. Yo creo que la moción de censura es una idea de Rosa Díez, que está arrastrando a Rubalcaba, que no le hace demasiada gracia, pero que está forzado y presionado ahí. Él sabe que va a ser entre patético y ridículo su papel, porque él va a tener que explicar un programa cuando tiene un partido que no se pone de acuerdo en nada.
Yo creo que, salvo en la dimisión de Rajoy, en nada, no tiene un programa, no tienen nada, no tienen cohesión territorial, no tienen cohesión ideológica, no tienen cohesión personal, no tienen nada ese partido. O sea que sería ridículo Rubalcaba ahí arriba explicándonos un programa de gobierno. Solo por eso ya es un papelón para Rubalcaba. Pero visto así, además, es que no es ningún avance. El señor Rubalcaba ha estropeado quizá la necesidad esta de que compareciera Rajoy, planteando a Rajoy todo esto en una diferente posición. Pidiendo la dimisión, ha cerrado ya las posibilidades, porque en este momento el señor Rajoy iría arrastrado a esta comparecencia. Yo creo que el señor Rajoy tiene que explicarse. Llevo meses diciendo que el señor Rajoy no se puede esconder. El señor Rajoy tiene que ocupar políticamente la escena, porque tiene que hacerlo para los españoles, para el proyecto que tiene, por el mandato que tiene, por la mayoría absoluta que tiene, por el poder inmenso que ha conseguido ese partido para cambiar España. Tiene que ocupar el estrado general. Si no está a la altura, nos va a arruinar un proyecto de modernización de este país y será trágico y será su responsabilidad. Pero en este momento tienen los otros, los que hablan de un escándalo inmenso, nos hablaban de una bomba atómica, y la bomba atómica iba a caer el lunes, y el lunes lo único que tuvimos fue primero una portada imaginada, literaria, de que o metemos a la mujer en la cárcel o derribamos al ministro de Justicia. Una cosa absolutamente disparatada. Y de lo que ha ido saliendo de las declaraciones del señor Bárcenas en el juzgado, lo siento mucho. Ahí la bomba atómica de momento no está. No sé si saldrá mañana, no sé si saldrá dentro de 5 días, pero de momento no hay bomba atómica. Y lo que sí es cierto es que el señor Rubalcaba, y en eso Edurne tiene toda la razón, el señor Rubalcaba tiene un presidente de un partido que está con un pie en el banquillo, que no está imputado todavía porque está aforado y porque están en el procedimiento de imputar todavía a otra gente, pero que va a ser imputado por el caso de mayor latrocinio político de España. Y nadie ha pedido en ese partido la dimisión del señor Griñán, ni el señor Chávez, que anda por ahí, ni el señor Zarrías, ni toda esa ristra de personas imputadas en, como digo, el mayor delito, el mayor robo político que ha existido en España. Pero el PP sí ha pedido la dimisión de Griñán, como es lógico y natural. Que sí, pero digo que el caso que tenemos aquí en Madrid en este momento parece que está todo vibrando, pero la bomba atómica no ha caído en Madrid todavía. La bomba atómica no ha caído. La bomba atómica no ha caído. Germán, yo no sé lo que entendéis por bomba atómica. La bomba atómica no ha caído, y yo mucho me temo que hay más papeles y que van a salir, no sé si serán verdaderos o falsos. Pero negáis, o sea, vosotros... El problema es tener un presidente del gobierno que esté en disposición de ser chantajeado por quien fue su tesorero durante 20 años. En una democracia, en cualquier democracia de la Unión Europea, esta crisis o una crisis de esta gravedad estaría siendo discutida y resuelta aquí, en la sede de la soberanía popular. Si el Grupo Popular vuelve a negar la comparecencia del presidente del gobierno, presentaré una moción de censura. Sé que está en los límites del reglamento, lo sé, pero os digo, el Gobierno, con su bloqueo a esta Cámara, no nos ha dejado otra solución. Esa es la amenaza de Rubalcaba, ya lo han visto ustedes. Si Rajoy no comparece en el Parlamento para explicar las últimas informaciones del caso Bárcenas, el señor Rubalcaba presenta una moción de censura. Solo o en compañía de otros, tenía que haber dicho. No sabemos si va a contar con el resto de grupos de la Cámara. Y decía Isabel San Sebastián, ojalá que la presente. ¿Tú crees que sí? Hombre, yo creo que ¿No se va a convertir esto en un brindis al sol? No lo sé, ojalá que no. Es que yo creo que un escándalo de esta magnitud, que está siendo portada en periódicos extranjeros, que está dando muchísimo que hablar en España y que está generando una incuestionable inquietud en la sociedad española, y no solo en la sociedad española, tiene que explicarse en el Parlamento. Lo ideal sería que fuera el presidente del gobierno motu propio a explicarla. Si el presidente del gobierno motu propio se niega a ir a explicarla, arropado en su mayoría absoluta, ojalá que el líder de la oposición le obligue a ir.
no le obligaría a ir, porque Rajoy podría negarse a ir, pero en fin, eso ya sería una maniobra absolutamente... Yo no quiero pensar que Rajoy sería capaz de, ante una moción de censura, no ir a explicarse. Y eso tendría el valor añadido de que además Rubalcaba tendría que explicarnos su alternativa de gobierno. O sea, en la moción de censura no tiene por qué hablar Rajoy. Lo sé, no tiene por qué, no está obligado, lo acabo de decir. El que sí que tiene que explicar... Es el candidato que se va a investir, el candidato a investir. Eso es lo que estoy intentando explicar, si me dejáis acabar. Sí, claro. Digo, yo no quiero pensar que Rajoy se negara a ir al Parlamento y explicarse, porque eso ya sería gordísimo ante una moción de censura. Quiero pensar que iría, y en cualquier caso el que sí que se tendría que explicar sería Rubalcaba, tendría que explicar su alternativa de gobierno, con lo cual mataríamos dos pájaros de un tiro, tendríamos una explicación y además podríamos constatar si Rubalcaba tiene una alternativa, cosa que yo creo que no tiene, ni de lejos. Pero bueno, yo no puedo estar más en desacuerdo, Isabel. Me parece patético el anuncio de Rubalcaba de una moción de censura. Esto es de risa si no fuera porque estamos hablando del jefe de la oposición. Que Rubalcaba, me parece de risa la posición de Rubalcaba. Vamos a ver, un secretario general que tiene al presidente de su partido metido en un escándalo gravísimo de corrupción, como es el de Andalucía, por no mencionar otros, pero un escándalo que, a diferencia del otro escándalo del que voy a hablar ahora, es un escándalo en el cual una juez ha imputado a no sé cuántos altos cargos de Andalucía